Enero de 2022. Una unidad de cuidados intensivos en Los Ángeles. Fría, hermética, aislada. El sonido mecánico de un respirador artificial marca un ritmo lento y agonizante. Afuera, lejos de esas cuatro paredes blancas, las redes sociales estallan en una guerra de odio tóxico, despedazando su legado sin compasión. Irónicamente, en la radio suena su mayor éxito, Volveré. Pero pocos saben que el hombre que hizo llorar a millones prometiendo un regreso eterno, está perdiendo la batalla en la más absoluta soledad. Es Diego Verdaguer. Como el ícono absoluto del amor y la familia perfecta, terminó sus últimos días encerrado, silenciado y juzgado implacablemente por un mundo que decía idolatrarlo. El origen de esta asfixiante tragedia no empieza en una fría clínica estadounidense. Se remonta muy al sur del continente. Buenos Aires, Argentina. Año 1956. Un niño que observaba el inmenso mundo con ojos desbordantes de melancolía, sensibilidad y un hambre voraz de grandeza. Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Ese era su nombre real mucho antes de que el pesado mito de la fama devorara por completo al frágil hombre. Él no quería simplemente afinar una guitarra de madera y cantar bonitas melodías. Él quería ser idolatrado. Quería desesperadamente ser la encarnación absoluta del amor. Visualicen con detalle a ese joven intensamente ambicioso, empacando una pequeña maleta llena de partituras. Deja atrás su tierra natal cruzando largas fronteras para enfrentarse y conquistar al monstruo más grande y exigente de la industria musical latinoamericana, México. Un país vibrante, majestuoso, pero experto en triturar a los artistas débiles. Allí nació verdaderamente la figura de Diego Verdaguer. Pero no nació como un simple cantante pop. Nació como un producto psicológico perfectamente diseñado, calculado y pulido para enamorar masivamente a millones de personas. La criminología emocional nos enseña que siempre debemos buscar el punto exacto de fractura en la psique del sujeto. El punto de fractura de Diego era su necesidad casi enfermiza de validación afectiva constante. Detrás de las puertas cerradas de su propia mente, él comenzó a tejer sin darse cuenta una letal trampa mortal. Quería ser el príncipe azul moderno, el caballero de voz rasgada, porte elegante, cabello largo y sonrisa impecable que prometía amores inquebrantables a las multitudes eufóricas. Pero aquí se planta en el terreno más fértil la oscura semilla de su propia destrucción. Cuando un ser humano común de carne, hueso y defectos mortales intenta habitar obligatoriamente un mito divino, termina inevitablemente crucificado por sus propias expectativas. Diego anhelaba con una desesperación profunda construir un cuento de hadas inmaculado. Una fantasía romántica tan perfecta, tan estéticamente brillante, que el público entero pudiera comprarla en formato de discos, consumirla vorazmente y envidiarla ciegamente. Él no sabía que estaba construyendo ladrillo a ladrillo su propia celda de máxima seguridad emocional. El traje del romántico incorruptible es hermoso, reluciente y muy rentable frente a los deslumbrantes flashes de los fotógrafos de prensa. Pero en el oscuro y frío silencio de la madrugada, cuando no hay nadie aplaudiendo ese pesado traje de perfección, pesa toneladas sobre el pecho del artista. Restringe el oxígeno, asfixia las pasiones humanas reales, castiga brutalmente cualquier pequeño error, cualquier desliz carnal, cualquier debilidad de un hombre mortal. Para triunfar en este macabro juego de ilusiones corporativas, Diego tuvo que esconder muy profundamente su verdadera humanidad. Enterrar sus miedos bajo gruesas capas de carisma. Todo por mantener viva la radiante luz del mito que alimentaría su futuro imperio. Es la búsqueda obsesiva del amor perfecto y la validación pública un sueño verdaderamente inspirador. ¿O es trágicamente el primer clavo invisible en el oscuro ataúd de tu propia libertad emocional? El impacto de Diego Verdaguer en la industria musical no fue un simple éxito pasajero. Fue una conquista absoluta, agresiva y arrolladora. Visualicen las cifras frías, innegables y monumentales. 50 millones de discos vendidos a nivel mundial. Auditorios completamente repletos desde la imponente Ciudad de México hasta la lejana Patagonia. Su voz rasgada y melancólica se convirtió en la banda sonora obligatoria del romance hispanoamericano. Cada melodía que salía de su garganta se transformaba instantáneamente en oro sólido, puro y palpable. Pero el verdadero imperio, el monopolio emocional perfecto, no lo construyó en solitario. A su lado se alzó una figura igualmente poderosa, volcánica e imponente, Amanda Miguel.
Juntos no eran simplemente un dueto de cantantes exitosos buscando aplausos esporádicos, se convirtieron en la indiscutible pareja real de la balada pop. Construyeron una alianza estratégica comercial y afectiva que la implacable industria musical devoró con una voracidad insaciable. El público no pagaba costosos boletos únicamente para escuchar música en vivo. Las multitudes pagaban millones de dólares para comprar la ilusión óptica de un matrimonio absolutamente indestructible. Ellos vendieron el concepto del amor eterno, empaquetado en brillantes vinilos de alta fidelidad. Pero mientras más brillaban los potentes reflectores del gigantesco escenario, más densa, fría y oscura era la sombra que caía violentamente sobre sus hombros. Visualicen la escena recurrente con detalle forense. Un estadio colosal, vibrando de euforia descontrolada. Diego y Amanda en el centro exacto del escenario, tomados fuertemente de la mano, cantando a todo pulmón bajo una lluvia de luces cegadoras. La multitud enloquece hasta las lágrimas, creyendo presenciar el amor divino. Pero cuando el concierto termina, la música se apaga de golpe y el pesado telón cae, la radiante sonrisa de catálogo comercial desaparece en milisegundos. El agotamiento psicológico es brutal, asfixiante e insoportable. Pocos saben que sostener intacta la máscara dorada del príncipe azul incorruptible y del esposo perfecto durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, a lo largo de 40 años ininterrumpidos, no es una bendición divina, es una forma de tortura mental extremadamente refinada y cruel. El negocio corporativo era demasiado lucrativo, gigantesco y frágil como para permitir el más mínimo error humano. Si la pareja perfecta mostraba grietas reales, las enormes acciones de su imperio mediático amenazaban con desplomarse catastróficamente. Si Diego mostraba cansancio, hastío, frustración, o el más ínfimo desliz carnal y mundano, la maquinaria entera de patrocinadores temblaba de auténtico terror. Se convirtieron sin darse cuenta en prisioneros de altísimo lujo, encerrados dentro de su propio e inmenso castillo de cristal. La verdad sepultada bajo las monumentales y ensordecedoras ovaciones es que el monstruo corporativo les exigió amputar su derecho humano más básico, el sagrado derecho a equivocarse, a fallar y a ser débiles. Se vieron arrinconados a hipotecar su santuario íntimo, viviendo obligatoriamente en un perpetuo y brillante escaparate de cristal, donde cada beso público tenía un estricto precio contractual. Cuando facturas fortunas incalculables comercializando la impecable fantasía de un romance infalible, ¿no te conviertes secretamente en un esclavo paralizado por el pánico a destruir tu propia e inmaculada leyenda? La ilusión de la perfección es por naturaleza extremadamente frágil. Tarde o temprano, la pesada máscara de oro comienza a mostrar profundas y dolorosas grietas. Y en el caso del intocable príncipe azul, las frías sombras comenzaron a filtrarse silenciosamente por debajo de las imponentes puertas cerradas de su hogar. Diferentes cronistas de la época murmuraban en voz baja sobre los oscuros secretos que habitaban en la imponente mansión de la pareja real. La prensa sensacionalista, siempre al acecho como una manada de lobos hambrientos, empezó a olfatear la sangre fresca de la crisis matrimonial. Se rumoreaba fuertemente que la inmaculada lealtad del ídolo romántico tenía peligrosas, profundas y ocultas fracturas. Fotografías borrosas, miradas esquivas en eventos públicos y nombres femeninos que se susurraban furtivamente en los fríos pasillos de los hoteles de lujo encendieron las alarmas de toda la industria. Las feroces revistas del corazón imprimían titulares enigmáticos insinuando traiciones imperdonables. Existían serias sospechas de que el sagrado matrimonio había atravesado múltiples y secretas separaciones. Crisis devastadoras que fueron enterradas rápida y herméticamente bajo pesadas capas de relaciones públicas. Eran pausas obligadas, distancias gélidas donde el ídolo tenía que enfrentarse a sus propios y oscuros demonios en total soledad, oculto de las cámaras. Visualicen el asfixiante ambiente en un lujoso camerino antes de un concierto masivo. El silencio entre ambos es tenso y cortante. Están sentados en esquinas opuestas de la pequeña habitación sin cruzar una sola mirada, cargando el insoportable peso de la decepción mutua y los reproches ahogados. El aire es tan pesado que duele respirar. De pronto el director de gira golpea fuertemente la puerta. Avisa que es la hora exacta de salir. Como si un frío interruptor automático se encendiera. Los rostros endurecidos se relajan de manera obligatoria. Diego se levanta lentamente. Ajusta su elegante saco oscuro, se acerca a su esposa y le toma suavemente la mano. Salen juntos bajo los cegadores reflectores,
sonríen con una pasión deslumbrante y cantan tiernamente sobre un amor invencible, mientras sus propios corazones sangran profusamente en el más absoluto secreto. Esta es la macabra anatomía forense de una relación en la élite del espectáculo. El negocio corporativo implacable y puramente capitalista jamás permitiría que el lucrativo mito colapsara ante los ojos del público. Si ellos anunciaban un divorcio oficial, las millonarias ventas de las giras conjuntas se desplomarían instantáneamente. La verdad sepultada en esos oscuros camerinos es que se vieron forzados a tragar sus propias y amargas lágrimas, escondiendo sus imperfecciones humanas para proteger agresivamente su gigantesco imperio financiero. Diego Verdaguer no era un villano calculador. Era un hombre inmensamente frágil, atrapado irremediablemente en la implacable telaraña de su propia leyenda. Su verdadero e infernal castigo diario fue habitar en una celda dorada forjada con expectativas ajenas. ¿Cuánto veneno emocional puede tragar un hombre en completo silencio, viéndose obligado a sonreír y a cantar sobre la lealtad absoluta frente a eufóricas multitudes, mientras su propio matrimonio se desangra lentamente en la oscuridad? El telón de la vida real comenzó a cerrarse de la manera más cruel, gélida e impredecible posible. A finales del año 2021, un fantasma invisible, microscópico y letal paralizó al mundo entero. Y este asesino silencioso no respetaba prestigios, fortunas millonarias, ni leyendas inmortales del escenario. El agresivo virus atacó ferozmente el cuerpo ya cansado y frágil del ídolo. Visualicen la transformación desgarradora con absoluto detenimiento. El titán invencible que dominaba los estadios masivos con su voz inigualable ahora es un hombre mortal aterrorizado y sumamente vulnerable. Atrás quedaron los elegantes trajes de diseñador, las ovaciones ensordecedoras y los coros multitudinarios. Está confinado en una fría, blanca y estéril habitación de cuidados intensivos en Los Ángeles. Las pesadas puertas dobles se cierran herméticamente a sus espaldas, sellando su aislamiento total del mundo exterior. No hay brillantes flashes fotográficos. No hay fanáticos gritando su nombre con desesperación. Solo existe el monótono metálico y escalofriante pitido de los monitores de signos vitales marcando sus últimos y dolorosos segundos. Aquí, en este opresivo y denso silencio absoluto, el pesado traje del romántico incorruptible finalmente se desintegra. Diego se enfrenta cara a cara con la muerte completamente solo. La asfixia física provocada por la agresiva enfermedad pulmonar es aterrorizante, sí, pero la asfixia emocional de la soledad forzada es un infierno incalculable. Él, que construyó un monumental imperio cantando sobre estar siempre al lado de la mujer amada, se ve obligado a librar su última y más trágica batalla, sin poder siquiera sostener la cálida mano de su familia. El virus lo despojó violentamente de todo su impenetrable escudo mediático, reduciéndolo a su esencia humana más básica, desnuda y frágil. Las paredes de la clínica se convierten en el último y más solitario escenario de su vida. Un escenario asfixiante, sin aplausos, iluminado únicamente por la luz fluorescente del techo. El hombre que prometió en 1000 canciones que siempre volvería, comprende en el fondo de su mirada nublada que este es trágicamente un viaje sin retorno. Pero la verdadera y más perturbadora tragedia de esta historia no ocurrió dentro de esa hermética habitación médica. El horror absoluto se desató en las frías calles digitales justo cuando su corazón dejó de latir. El 27 de enero de 2022, el sombrío anuncio oficial de su fallecimiento golpeó brutalmente a la prensa internacional. ¿Cuál fue la reacción inmediata de ese inmenso público que juraba amarlo ciegamente? En lugar de guardar un luto respetuoso, solemne y unánime, el ecosistema de las redes sociales mutó instantáneamente en un gigantesco y despiadado matadero público. Las genuinas lágrimas de tristeza fueron rápidamente reemplazadas por la bilis tóxica del fanatismo y la ignorancia. Había fuertes sospechas y feroces señalamientos sobre sus creencias médicas personales y su estado de vacunación. Antiguas declaraciones controversiales de su familia sobre la medicina moderna fueron desenterradas con extrema crueldad de los archivos digitales, exclusivamente para echar gasolina a las hirvientes llamas del escándalo. Los internautas ya no lloraban al hombre, peleaban rabiosamente sobre su cadáver mediático. Periodistas sensacionalistas, influencers, buscando atención, y fanáticos radicalizados se abalanzaron sobre su memoria como una auténtica manada de buitres hambrientos. Destrozaron su impecable legado artístico de 40 años para utilizarlo como una simple munición barata en sus propias guerras políticas y sanitarias.
La figura del genio romántico fue brutalmente diseccionada sin la más mínima piedad compasiva. Visualicen la indescriptible crudeza de este final. Mientras su cuerpo físico yacía inerte, silencioso y frío bajo una sábana blanca, su imagen pública era quemada viva en la ardiente hoguera virtual del Internet. Nadie respetó el sagrado e inmenso dolor de su viuda, ni la fragilidad de una familia destruida por un luto sorpresivo. El ídolo que entregó su existencia entera regalando fantasías de amor incondicional a la sociedad, fue despedido con un torrente de odio, juicios apresurados y veneno cibernético. Cuando la multitud que te coronó como un dios decide devorar tus restos mediáticos por un puñado de reacciones virtuales, ¿no es esa la prueba definitiva de que la fama es en realidad el pacto más macabro y sanguinario que un ser humano puede firmar? La revelación clínica de este oscuro expediente no yace en un testamento oculto, ni en una confesión póstuma filtrada a la prensa de espectáculos. La verdad sepultada bajo el ensordecedor estruendo mediático de su muerte es muchísimo más profunda y psicológicamente desgarradora. Responde directamente a la gran interrogante que nos planteamos al cruzar el umbral de esta historia. ¿Por qué Diego Verdaguer soportó en absoluto silencio las presiones asfixiantes, las crisis conyugales y el aterrador deterioro de su propia salud hasta el último suspiro? La respuesta forense se define claramente bajo el diagnóstico del síndrome del rehén del mito. Pocos saben que Diego no era de ninguna manera un hipócrita maquiavélico que disfrutaba engañando al mundo desde su inexpugnable mansión. Él era trágicamente el prisionero principal de su propia y majestuosa creación artística. Comprendió con una lucidez verdaderamente escalofriante que su inmensa audiencia no buscaba la cruda y dolorosa verdad. El público moderno, devorado por la rutina diaria y las decepciones amorosas, necesitaba desesperadamente aferrarse a un semidios intocable del romance. Exigían un ídolo inmune a la traición al paso del tiempo y sobre todo inmune a la muerte. Y él, con una abnegación casi suicida, decidió entregarle su propia libertad para mantener viva esa insaciable fantasía colectiva. Si él hubiera revelado públicamente las profundas y sangrantes fracturas de su sagrado matrimonio, habría destruido en un solo instante el frágil refugio emocional de millones de personas. Si hubiera mostrado la agresiva decadencia de su cuerpo frente al letal virus, habría roto irremediablemente la poderosa ilusión de inmortalidad que su imponente voz proyectaba en los estadios. Por eso eligió deliberadamente la oscuridad, un silencio sepulcral opresivo y solitariamente gélido. El ocultamiento hermético de su gravedad médica durante sus últimos días no fue un acto de soberbia ni una vana y fría estrategia de relaciones públicas. Fue el sacrificio definitivo del genio consumado. Desde aquella cama de hospital asfixiándose lentamente bajo las frías e implacables luces fluorescentes, él libró su terrorífica batalla final, en la más absoluta clandestinidad. Lo hizo exclusivamente para proteger a costa de su propia respiración la inmaculada y eterna leyenda de su nombre. Él se tragó el inmenso y humano terror a morir para que la maquinaria musical siguiera facturando la magia inquebrantable del amor perpetuo. Aceptó ser juzgado y despedazado en su agonía porque sabía perfectamente que los grandes mitos no sangran, no suplican misericordia frente a las cámaras y no piden auxilio. El frágil hombre de carne y hueso falleció ahogado y abandonado en esa asfixiante clínica, pero el legendario príncipe azul quedó blindado en oro macizo para la posteridad. Cuando un artista sacrifica su sagrado derecho a la vulnerabilidad humana muriendo en el más frío aislamiento para no destruir el hermoso sueño de sus espectadores, ¿es realmente el gran impostor del siglo o el mártir romántico más silencioso, incomprendido y trágico de toda la historia musical? La historia de Diego Verdaguer es muchísimo más que una simple tragedia médica o un oscuro escándalo mediático. Es un espejo negro, frío y aterrador que refleja la verdadera cruda y monstruosa naturaleza de la fama moderna. El 27 de enero, cuando el electrocardiograma finalmente se aplanó en aquella estéril habitación de Los Ángeles, no solo murió un ser humano, murió un prisionero exhausto. Nos dejó un inmenso legado musical innegable y eternamente hermoso. Sus apasionadas baladas seguirán sonando majestuosamente en estadios, bodas y emisoras de radio por las próximas décadas. Pero el precio exacto cobrado detrás de cada uno de esos inolvidables acordes fue su propia humanidad. Nos regaló la preciosa ilusión del amor inquebrantable, mientras su alma pagaba la altísima condena de habitar en una asfixiante jaula de cristal.
Un encierro donde incluso su último aliento fue arrebatado, juzgado y triturado por el tribunal sádico del Internet. Hoy cuando escuchamos Volveré la melodía, ya no suena a una dulce promesa romántica. Suena a un eco melancólico profundo y doloroso. Es el lamento ahogado de un genio que se vio obligado a despojarse de sus propios latidos mortales para convertirse en un mito de oro macizo. Al final, cuando las deslumbrantes luces del escenario se apagan para siempre y la fría multitud te juzga sin piedad, ¿de qué sirve haber sido el Dios absoluto del amor en la tierra, si el precio exacto de tu inmortalidad fue morir asfixiado sin poder despedirte, abrazando la más aterradora y oscura de las soledades,